Vamos a utilizar el principio de inducción matemática para demostrar que para todo n en los números naturales, con n mayor o igual a 1, se cumple esta igualdad. Es decir, vamos a probar primero para el primer elemento, que es la base inductiva, y luego vamos a utilizar esta igualdad como la hipótesis inductiva para demostrar que para el n más 1 también se va a cumplir. Entonces, primero vamos a demostrar la base inductiva. Entonces, primero, la base inductiva es demostrar para el primer elemento, que en este caso sería el n igual a 1. Entonces, para n igual a 1, tenemos que verificar si esa igualdad es verdadera. Entonces, primero sustituimos cuando el n vale 1, o sea, solamente sería el primer elemento de esa sucesión, por lo que sería menos 1 elevado a la 1 más 1 por 1 al cuadrado. Y esto es igual a menos 1 al cuadrado, que eso da 1, por 1 al cuadrado, que también da 1. Así que, por lo tanto, 1 por 1 da 1. Eso para la primera parte. Ahora, para la segunda parte, lo que tenemos sería menos 1 elevado a la 1 más 1 por 1 más 1 dividido entre 2. Claramente 1 más 1 es igual a 2, entonces se va a cancelar con el 2 de abajo, por lo que solamente nos quedaría menos 1 al cuadrado por 1, que eso también da 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta igualdad es verdadera para el primer elemento. Entonces, concluimos que, por lo tanto, la suma desde i igual a 1 hasta 1 de menos 1 elevado a la i más 1 por i al cuadrado es igual a menos 1 elevado a la 1 más 1 por 1 más 1 dividido entre 2. Esa sería la base inductiva. Ahora vamos a suponer la hipótesis inductiva. Y en ese caso sería suponer que la suma desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la i más 1 por i cuadrado es igual a menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 dividido entre 2. Esta es la igualdad que nosotros tenemos que demostrar, esta misma que está aquí. Entonces ahora vamos a probar para n más 1 la misma igualdad, solamente que cambiando las n's por n más 1. Es decir, que ahora nuestro tercer paso sería, para n más 1, hay que demostrar, que esa igualdad, ahora más bien sería la suma desde i igual a 1 hasta n más 1, de menos 1 a la i más 1 por i cuadrado. Ahora eso sería igual a, entonces vamos a cambiar las n's por n más 1. Es decir, que aquí nos va a quedar de esta forma, menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 por n más 2 dividido entre 2. Claramente ese n más 1 es un n más 2. Entonces vamos a sustituirlo. Entonces nos va a quedar n más 2. Entonces, de esta forma, lo que tenemos que probar es esta igualdad que está aquí. Es decir, que esta suma es igual a esto. Entonces, vamos a comenzar con esta igualdad. Entonces, se tiene que... Y vamos a comenzar con esta igualdad. Entonces, vamos a partir de esto de acá. Entonces, vamos a copiar esto. Pegamos acá. Y ahora sí, listo. Entonces, por las propiedades de las sumas, nosotros sabemos de que podemos sumar los primeros n elementos y después agregamos el término n más 1. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos hacer esto. La suma desde i igual a 1 hasta n de menos 1 elevado a la i más 1 por i al cuadrado y todo esto más el término n más 1. Es decir, aquí estamos sumando los primeros n elementos. Aquí voy a añadir el término n más 1. ¿Qué sería el término n más 1? Cambiar las i's por n más 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nos va a quedar sería esto. Sería menos 1 elevado a la i, pero ahora sería n más 1, ¿verdad?
más 1, o sea, eso es n más 2, por n más 1 al cuadrado. Entonces, de esta forma estamos sumando los primeros n términos sumados y de forma aislada el término n más 1. Ahora, por la hipótesis inductiva, nosotros sabemos que esto es igual a esto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrarlo. Es decir, vamos a copiarlo acá y vamos a decir que esto es igual por la hipótesis inductiva a esto de acá. Y todo esto le voy a sumar menos 1 elevado a la n más 2 por n más 1 al cuadrado. Muy bien, ahora con esta información de acá, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a jugar un poquito con el álgebra, porque nosotros podemos aquí operar esto de acá, como es una suma de fracciones, como se puede observar, aquí tenemos un denominador 1, entonces nosotros podemos hacer la suma de fracciones tal y como corresponde. Se puede multiplicar por 2 arriba y abajo de esta expresión, que también es equivalente. Así que con eso de acá, lo que quiero decir es que podemos añadir aquí un denominador 1 y aplicar la suma de fracciones heterogéneas. Es decir, que eso sería igual a tener esto por esto, pero claramente es por 1. Entonces sería esto de acá. Es decir, menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 más esta expresión multiplicada por 2. Es decir, que nos quedaría 2 por menos 1 a la n más 2 por n más 1 al cuadrado. Y todo esto va a quedar dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque se está multiplicando 2 por 1. Ahora sí, dicho esto, podemos observar que hay factores comunes en esta expresión con esta expresión. Ahí podemos observar que el n más 1 es un factor común. Entonces, podemos sacar un n más 1 a factor común. Y no solo eso, podemos sacar inclusive un menos 1 a la n más 1 a factor común. Es decir, nosotros podemos descomponer esto así, de esta forma. Recordemos que esta expresión es lo mismo que decir menos 1 elevado a la n más 1 por menos 1, ¿verdad? Por leyes de potencias, esto tiene exponente 1. Así que va a ser n más 1 más 1. O sea, multiplicación de potencias de igual base se suman los exponentes. Ahora sí, dicho esto, entonces yo puedo descomponerlo y sacar la factor común. Es decir, esta expresión con esta expresión, solamente que separando el menos 1 y el n más 1. Entonces aquí lo que nos quedaría sería factor común menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1. ¿Y qué nos va a quedar de sobra? Por parte de la primera expresión nos va a quedar solamente la n. Y luego, para esta otra expresión nos va a quedar el 2, nos va a quedar más 2 por menos 1 por n más 1. ¿Verdad? El menos 1 que sobra es porque aquí teníamos menos 1 elevado a la n más 2, pero se sacó menos 1 a la n más 1. Es decir, que solo se quedó un menos 1, ¿verdad? De la base como factor común. Y todo esto dividido entre 2. Ahora sí, entonces ahora lo que vamos a hacer sería, bueno, claramente 2 por menos 1 da menos 2. Entonces podemos hacer ese ajuste. Entonces esto lo cambiamos y le ponemos que eso es menos 2. Ahora sí, entonces nos va a quedar esta expresión de acá. Luego, esto sería igual a menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 por n. Y como nosotros tenemos menos 2 multiplicando a n más 1, entonces se aplica la propiedad distributiva. Pero como tenemos un signo menos adelante, entonces además de distribuir, cambian de signo. Es decir, que aquí nos va a quedar menos 2 por n, menos 2n. Y menos 2 por 1, menos 2. Así, de esta forma, nos va a quedar menos 2n, menos 2. Entonces ahora aquí lo dividimos luego entre 2 y nos va a quedar esto, que es igual a menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 por n menos 2n. Entonces sería 1 menos 2, por lo que nos va a quedar menos 1, es decir, menos n menos 2. Y todo dividido entre 2.
De esta forma, como tenemos menos n menos 2, podemos sacar un menos a factor común. Entonces aquí es donde viene lo interesante de este ejercicio, porque menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 por el menos a factor común, y luego nos va a quedar n más 2, y todo dividido entre 2. Ese menos 1 que acaba de salir, en particular, si ustedes lo multiplican por menos 1 elevado a la n más 1, eso es una multiplicación de potencias de igual base, por lo que los exponentes se suman. Entonces, como este exponente es un 1 por defecto, entonces nos va a quedar n más 1 más 1, y eso es igual a n más 2. Es decir, que al final lo que nos va a quedar sería menos 1 elevado a la n más 2 por n más 1 por n más 2 dividido entre 2. Y esto precisamente era lo que se tenía que demostrar. Es decir, que acabamos de demostrar que para el n más 1 se cumple la igualdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que por el principio de inducción matemática, si se cumple la base inductiva y además, suponiendo para el n y se cumple el n más 1, entonces eso significa que esta igualdad es verdadera. Entonces, dicho esto, entonces acabamos de demostrar esto de acá. Entonces, concluimos, entonces, por lo anterior, por el principio de inducción matemática, se concluye lo deseado. Entonces, de esta forma lo notamos. Por principio de inducción matemática, se cumple lo siguiente, que en este caso sería esta igualdad de acá. Y de esta forma termina el ejercicio. Entonces, con esto, marcamos que ya el ejercicio queda demostrado.